Análisis de sistemas trifásicos de balanceado de corriente alterna por medio de componentes simétricas. En esta ocasión estaremos estudiando las líneas de transmisión de tipo simétrica. Modelo matemático de una línea de transmisión simétrica. Tanto los generadores como las líneas de transmisión deben ser en la práctica lo más balanceados y simétricos. Igual las cargas eléctricas, aunque las mismas son más difíciles de mantener en un balance absoluto. Con el diseño, la instalación y el mantenimiento adecuado, las líneas de transmisión deben garantizar el balance y la simetría lo más cercano a una situación ideal, que es la que se plantea en este modelo matemático. En primer lugar, identifiquemos cada una de las variables que intervienen en este modelo. Las tres líneas o fases de fase A, B y C y la línea neutral por donde debe fluir las cuatro corrientes en el caso que haya desbalance, es decir, las corrientes IA, IB, IC e IN. La impedancia propia de cada línea definida como ZA, ZA, ZAA igual en simetría para las tres líneas de la fase A, B y C, y una impedancia propia ZNN para la línea neutral. Se considera adicional una impedancia de acoplamiento magnético ZAB, ZAB y ZAB entre la fase, es decir, entre A y B, entre B y C y entre C y A. Este acoplamiento magnético se considera simétrico, por lo cual la impedancia mutua en ella es igual a ZAB igual para las tres conexiones entre línea y línea. Adicional, se reconoce la impedancia mutua entre las fases y el neutro como ZAN. De esta forma, definimos las variables dentro del flujo de corriente a través de una línea trifásica simétrica con conductor neutro para ir desarrollando el modelo matemático. Con las variables plenamente identificadas, se aplica la ecuación de voltaje de Kirchhoff en la malla representada por la línea A y la línea del neutral en medio de las líneas de transmisión, tal como se representa a través de la corriente de malla I1. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff para la fase A y el neutral, tenemos lo siguiente: VAN menos VA' N es igual a la impedancia propia ZAA multiplicada por la corriente IA más ZAB, o sea, la impedancia mutua entre las líneas A y B por la corriente B, más la impedancia mutua entre A y B por la corriente IC, más la impedancia mutua entre la fase y el neutro por la corriente del neutral, menos ZNN, o sea, la impedancia propia en el neutral multiplicada por la corriente IN, menos la impedancia mutua por la corriente IC, la impedancia mutua con el neutral, la impedancia mutua con el neutral por la corriente IB y la impedancia mutua con el neutral por la corriente IA. De esa forma
se cierra la malla y podemos obtener la relación del voltaje AN menos VA'N, y acomodando las ecuaciones de forma ordenada tenemos que sería igual a la diferencia de ZA menos ZN por la corriente en la fase A más la impedancia mutua ZAB menos ZN por la sumatoria de las corrientes IB más IC más la diferencia de la impedancia mutua con el neutral de una fase, de la fase A, menos la impedancia propia en el neutral o en la línea neutra multiplicada por la corriente del neutral. De esta manera tenemos la representación para la fase A en función de los parámetros mencionados anteriormente, y de la misma forma haríamos lo mismo para las demás líneas de transmisión, es decir, VBN menos V'N, y de igual manera para VCN menos VC'N', dándonos como resultado ecuaciones similares. Una vez que tenemos las ecuaciones representativas en la línea de transmisión, como por ejemplo la caída de voltaje en la línea A representada por VAN menos VA'N, de la forma similar podemos encontrar la misma representación para las fases B y C, y de ahí, como se ha realizado con los modelos matemáticos anteriores, se va ordenando en relación con la forma matricial, sustituyendo la corriente del neutral, entendiendo que existe una falla en cada una de las ecuaciones anteriores. Posteriormente se van reduciendo las ecuaciones, dándole una secuencia matricial representando o agrupando términos como por ejemplo Z sub S y Z sub M, que representa la impedancia en serie y las impedancias mutuas. Una vez que tenemos definido esos nuevos términos a través de la impedancia serie como ZA menos 2 veces la impedancia mutua más la impedancia propia del neutral, y Z mutua como ZAB menos 2 veces la impedancia mutua de una fase con respecto al neutral y la impedancia propia del neutral, podemos definir, al igual que como se han hecho con modelos anteriores, una ecuación matricial mucho más sencilla en relación con las corrientes de fase y A y B y C, e igual para la sumatoria de las corrientes IB más IC y A más IC e IA más IB. Se continúa entonces la relación de las ecuaciones anteriores en un procedimiento bastante largo, sin embargo muy ordenado y sistemático, para dar la forma matricial requerida, que representaría los valores o vectores de voltaje A', BB' y CC' en representación de las líneas de transmisión, y la relación de las impedancias serie y la impedancia mutua definidas anteriormente en la diapositiva en relación con las corrientes de fase y AB y BC. Al escribir la matriz de impedancia, obtenemos la diagonal de esa propia matriz en una relación con una
matriz Zm, y de esa forma se reescribe la ecuación y obtenemos los valores para el vector VA', VB', VC' en función de la diagonal de la matriz y las corrientes de fase IA, IB y C, de tal manera que organizamos las ecuaciones con los parámetros siempre de una manera más simple. Por último, aplicando la ecuación matricial de caída de voltaje en la línea trifásica para A, B y C, y recordando la definición de las impedancias serie y la impedancia mutua obtenida en la línea de transmisión simétrica, podemos relacionar esa ecuación matricial con las componentes simétricas a partir de VA' en secuencia 0, VA' en secuencia positiva y VA' en secuencia negativa. Ordenando esos términos y las componentes simétricas, se va reduciendo la ecuación para finalizar con la siguiente representación de las redes de secuencia para una línea trifásica simétrica. Por ejemplo, aquí nos representa la red para la secuencia 0 en la fase A entre A y N, la corriente de secuencia 0 en la línea de transmisión y la impedancia de secuencia 0, representando el valor en función de Z sub S y Zm, como se expresa en este cuadro. De la misma forma lo haríamos entonces para la fase A de voltaje en la secuencia positiva, representado acá. Z1 es igual a Z sub 2, y en la secuencia negativa tenemos entonces las redes de secuencia para una línea trifásica simétrica en la fase A para secuencia 0, secuencia 1 y secuencia negativa. Vale la pena reflexionar en las siguientes interrogantes. ¿Cómo serían los cálculos si la impedancia en el neutral es muy pequeña? ¿Y cómo serían los cálculos si la impedancia mutua es casi cero? Lo único que hay que hacer es reemplazar en las ecuaciones anteriores y colocar la impedancia de neutral aproximadamente a 0 y la impedancia mutua darle valor también de 0. Y ahí obtenemos entonces la relación de las impedancias en función de la pregunta anterior. Por último, la solución de problemas de sistemas desbalanceados implica diferentes tipos de fallas. Cada una de ellas se calcula de formas particulares distintas. Lo importante del estudio de sistemas desbalanceados es comprender cómo funcionan las componentes simétricas y sus respectivas secuencias, lo cual es el legado de Fortescue a la ingeniería eléctrica.